sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar. Hola, hola, muy buenas noches. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su podcast favoritos, mi podcast favorito, pues Corazón Podcast. El día de hoy no estoy sola, sino estoy acompañadísima de mi querido Cristian Iturralde. Cris. Hola Mirquita, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia de Corazón Podcast. Realmente estoy muy feliz. Creo que ustedes saben que hay una historia aquí en Corazón Podcast con Cris. Y qué bonito poder retomar esto. Y con un tema muy interesante. Así es, y con invitados especiales. Ajá, me encantó el tema que ellos han propuesto, Mirka, porque es una problemática real, ¿no? A veces hablamos de muchos temas increíbles y como que genera impacto, pero estos temas son importantes porque Fomentan la unidad. fomentan la unidad y entender que la unidad, cuando no hay unidad, justamente es la razón por la cual muchos ministerios o se derrumban o se dividen o se retrasa el propósito, ¿no? Así es. Entonces, hoy yo me siento honrado, no sé si tú los quieres presentar. Por supuesto que sí. En esta hermosa noche tenemos el privilegio de poder contar con la presencia de los pastores Pino. Un fuerte los aplausos, por favor. Pastores Pino, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Dios nos ha traído a este lugar y estamos para servir y estamos para edificar a la audiencia en el tema que ustedes están proponiendo en este podcast. Muy bien, pastora. Gracias por la invitación, estamos a su servicio siempre. Muy bien, muy bien. Están como nerviosos, están como nerviosos. No, pero qué lindo, siéntanse como en casa, pues el día de hoy Dios ha puesto en nuestro corazón poder tocar un tema que creo firmemente va a edificar el cuerpo de Cristo. Y el tema que vamos a tocar en esta noche, Cristian, se titula El poder de la unidad. Cuán importante, dice la Biblia, que los mayores avivamientos sucedieron por causa de la unidad. A veces no solo se trata de estar unidos, sino también estar unánimes. Amén. Yo quiero citar Efesios 4:3. Dice, solicito que guarden la unidad del Espíritu en vínculo a la paz. Y yo sí tengo preguntas. Es bonito poder tener pastores, porque a veces es difícil estar en la piel de un pastor. Wow. El pastor no puede odiar, no puede guardar rencor hacia nadie, porque de pronto como pastores, sé que ya tienen varios años en esto, lidiar con gente que en un principio te sonreía, te decía, pastor, te amo, voy a estar contigo al final. Y no es lo mismo la lealtad, ¿cómo es que la frase que siempre nos dicen en la iglesia? No es lo mismo ser leal que ser fiel. Que ser fiel Entonces, a ser leal. no es lo mismo ser fiel que ser leal, ¿no? Así es. Entonces hay gente que está contigo por algo, más no por quien tú eres o por la visión a la cual Dios te ha entregado. Así es. Entonces poder escuchar pastores desde su piel, desde la piel de un pastor, decir, ¿sabes qué? Yo he pasado por esto, no ha sido fácil, porque a veces vemos a los pastores como que ya flotaran, ¿no? Y no se dan cuenta que hay una humanidad, que de pronto cuesta un poco más el poder ver gente así, que está contigo y luego termina intentando dividir. O sea, yo me pongo en el lugar de, bueno, sabemos que Dios es soberano, ¿no? Pero el poder ver la Biblia, el primer divisor en la Biblia fue Luzbel. Y hay un profeta, no recuerdo si fue Ezequiel, perdónenme, no me apedren, donde él habla de la multitud de tus contratos. Él como que lo escribe, le dicen, Así la es. multitud de contratos, dice él. Ya sabemos que Luzbel buscaba dividir a los ángeles y era como cerca, oye, este Dios, ¿qué se cree? Pues solamente él quiere que lo adoren. Y vemos que desde ahí radican, ¿no? Entonces, cuando vemos que alguien opera en división, sabemos bajo qué espíritu está operando. Así es. Pero yo quiero escuchar hoy, en esta noche, a los pastores, desde su perspectiva, cuán importante es el poder de la unidad. Amén. A ver, hay que tener claro, cuando un ministerio mucho más es llamado por el Señor, la división y el ataque del enemigo siempre va a estar allí, 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 hasta que nunca crezca, no salga a la luz, no se expanda, no tome territorio. Y eso es alguna verdad. Y uno cuando empieza el ministerio, no es como una empresa que tú tienes un recurso humano y coges un perfil. Acá tú tienes que trabajar con todo lo que venga y creer que esa es la gente que Dios está trayendo para lo que quiere hacer a días venideros. Pero también la palabra es clara, hay el trigo y la cizaña. Así es. Pero uno como pastor tiene que tenerlo claro. Si lo tienes claro, como dos principios hay que tener claro
para que aunque venga la división y Dios te respalde y el ministerio avance, uno tiene que tener claro dos cosas. Primero, amar la gente con el amor de Dios. Amén. Porque si te ofende, te pagan mal, no te devuelven el favor, te dicen de todo, o tú dijiste, le ayudaste en 100 cosas y en la 101 no le diste y te tira por los suelos. Si tú lo amaste con el amor de Dios, tú vas a estar de lo más tranquilo. No te va a afectar. No te va a afectar. Eso es lo primero que tiene que entender un pastor. Lo segundo, lo que tú no siembras no puedes cosechar. Por ejemplo, a mí nos ha venido bastante ataque al ministerio para división, pero yo he estado con una paz y mi esposa me dice, ¿por qué estás con paz? Porque yo no tengo semillas de división, porque nosotros empezamos el ministerio de cero. Nosotros no le quitamos gente a nadie. Un día Dios nos sacó de un lugar, esperamos casi una década para ser procesados en Dios y equipados y empezamos de cero. Entonces, como no tenemos esa semilla, entonces no hay cosecha que recoger. No hay nada que temer. Nada que temer. Entonces, esos dos principios son fuertes en nuestro ministerio. Y cuando ha venido la división y la gente dice, ¿con quién se va? ¿Con quién se queda? Nosotros ni nos defendemos. Y la gente, la gloria para el Señor, no somos muchos, pero con los que estamos, porque somos nuevos, han permanecido leal con nosotros y la Wow. gloria para el Señor. Wow, qué maravilloso, pastor, escuchar eso. Usted es un pastor que tiene clara su visión Sí. y usted sabe que primeramente usted depende de Cristo. Y Amén. cuando tenemos bien fundamentado en nuestro corazón que dependemos de Cristo, no hay cosa que nos afecte, no hay Amén. situación que nos afecte. Ahora, dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es que la división va a haber, pero ahí está también el corazón de usted como padre espiritual. Y escuchar su respuesta a mí me deja saber mucho su reacción como padre espiritual, porque eso es lo que está buscando Dios, corazones transparentes, corazones que no se dañen, porque siempre el enemigo lo que quiere buscar es dañar los corazones, Amén. porque sabe que la unción y el poder del Espíritu Santo no se va a poder derramar con poder en un corazón que está dañado. Yo quisiera, pastora, que usted me pueda compartir cuál ha sido el momento más difícil de su vida donde usted ha experimentado tal vez la división en su iglesia o en su cuerpo. Me encanta lo que dices porque es cierto, justamente iba a decir aquello. O sea, Jesucristo sabía que la división y que el enemigo iba a estar como león rugiente en su ministerio cuando él estuvo acá, porque en un ministerio de reino hay que saberlo. Va a haber un demonio que te quiere dividir, que te quiere separar, porque él sabe que en un pueblo dividido no avanza, una Así familia es. dividida se destruye. Amén. Entonces, inclusive dice la palabra de Dios que inclusive Satanás sabe que tiene que trabajar en unidad con principados, potestades. O sea, ellos están Para bien derrumbar. organizados. Así es. Y muchas veces en las iglesias no quieren el orden, no quieren unidad, porque ahí se mete el egoísmo, se mete la falta de identidad, Así unos es. quieren sobresalir a otros y entonces esas cosas no son de Cristo, ¿no? Pero en Así es. cambio, como les decía, Jesucristo mismo sabía que iba a tener división y lo vemos en Judas y lo vemos incluso cuando él estaba predicando de lo más lindo, haciendo milagros, sanando enfermos y ahí los otros criticándolo, ay, ¿quién será este que se Así cree? es. Es Belcebú con el espíritu de no sé quién. Entonces él sabía que iba a tener oposición, sabía que iba a tener división, sabía que esto iba a pasar. Pero sabes que tú cuando vienes a los caminos de Dios dices, ay, qué lindo, voy a servirle a Dios y crees que la iglesia es todo amor y paz. No sabes que hay un enemigo metido en la iglesia Así ahí es. mismo que te va a querer separar, dividir y sacar El de e- tu propósito. Pastora, totalmente correcto. A Ujú. veces el enemigo es el congregante más fiel de las iglesias. Literalmente es el enemigo, Así porque él es. nunca deja de estar ahí para meter, sea la cizaña, sea malos pensamientos, el desánimo en las personas. Por eso es importante que estén dos buenas cabezas con una visión clara, porque todo se imparte. O sea, es Ujú. importante, pero es ahí también, no ser tan religioso, porque las cabezas pueden estar muy bien, pero a veces tampoco depende, también depende de que el cuerpo también pueda ir alineándose a lo que las cabezas están dando. Tampoco van a decir, no, es que esa iglesia hay mucha división, ¿en qué estarán los pastores? Mentira del diablo, hasta eso es diabólico, porque a veces no se trata de las cabezas, se trata también de que el cuerpo pueda también estar alimentándose de lo que las cabezas está dando. Así es, y mira que la clave es que Jesucristo sabía eso y a eso iba, que Jesucristo sabía que en la unidad de la iglesia, por eso es que él congregaba personas, multitudes, porque sabía que en esa unidad hay poder. Por eso que también a los discípulos se los llevaba aparte, Así estar en unidad y en más comunión, más íntima con ellos, porque sabía que en la unidad, aunque Satanás esté al lado,
Cuando tú tienes un pueblo unido, no hay demonio que pueda destruir ese ministerio, esa familia, ese llamado que tú tienes. Amén. 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 Importante entender que la unidad es una evidencia de madurez. Algo que decía el pastor, Amén. el tema del trigo y la cizaña. Cuando, yo estoy seguro que cuando Jesús hablaba de trigo y cizaña, es que tú puedes identificar a qué voz escucha la gente que va a la iglesia. Hay gente que escucha la voz de Dios y hay gente que escucha la voz de Satanás. Yo creo que la división muchas veces es silenciosa. Nadie percibe eso. Y como decía Mirka, a veces la división viene del que menos esperas. El que te intenta derrocar como pastor es el que menos lo espera. El que siempre estaba ahí, amén, pastor, todo lo que usted diga. ¿Sí o no? Suele pasar. Sí. Ahora, no estoy diciendo que es una regla, pero sí es importante y creo que la gente pueda ver, y esto es algo que a mí me ha marcado y creo que la experiencia nos termina enseñando, preguntarnos por qué los fariseos se sentían amenazados por Jesús. Y yo siento que Dios me respondió por posición. Ya. Y si por posición llegas, por posición te vas. Porque el fariseo decía, bueno, somos los más santos en este momento. Y que llega un Jesús con otra idea a mostrar milagros, cosas que ellos no lo podían hacer, es como que se sintieron amenazados. Decían, ¿y este quién se cree? Porque nos va a quitar la posición. Y yo creo que ese es el principal inicio de la división en la congregación, cuando la gente no va por el favor de Dios, sino que va por el favor de los pastores. O sea, es importante entender, yo debo honrar a mi cabeza, debo amar a mi pastor, pero yo no digo, mi visión no debe ir detrás de eso, sino mi visión debe ir detrás de hacer lo que Dios quiere hacer. Y yo estoy claro que Dios estableció una cabeza, pero el entender que no estoy por mi pastor para que me dé algo, estoy con mi pastor para poder hacer la voluntad del Padre. Y creo que cuando eso se tergiversa, es entender que cuando alguien vive práctica religiosa y no relación, ahí empieza la división. Porque es como que me congrego todos los domingos, estoy siempre en los grupos, estoy siempre en los discipulados, pero no hay relación. Y cuando no hay relación y no está la voz de Dios perenne en esa persona, va a estar la voz del diablo. No hay unidad. Oye, pilas, eso no está bien, pues no te parece. Yo de ti lo converso con Pepito, porque empieza, el no me parece es el inicio de la división, en donde, chuzo, no me parece que el pastor esté ahí haciendo eso. Y creo que el grave error que a veces cometemos como creyentes es no ir a la fuente. Yo estoy sintiendo que algo no está bien, que algo generó en mí alguna actitud. Háblalo, Debo ir donde el pastor, ¿no? El miedo a la apariencia, ¿no? Así No, es que ahorita me ven como el más ungido. Y Y parece es el mentira, problema. pero las apariencias estancan porque por querer vivir en una apariencia no permite que seas tú mismo y que seas libre a situaciones que tu pastor o tu líder te puede liberar. Porque parece mentira, pero cuando tú estás viviendo una situación y te quedas callado ante esa situación, tú eres presa fácil para el enemigo. En cambio, cuando hablas la situación a tu pastor o tu líder, tú estás avergonzando al diablo porque chuta, ya se lo contó su líder espiritual. Y ahora, ¿qué hago? Ya no hay nada oculto porque el enemigo vive en lo oculto. Entonces, pastores, quisiera que nos pudieran compartir, pues, cómo poder fomentar el poder de la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando uno recibe un ataque del enemigo y no hay un manual que te enseñe a ser pastor y nada de eso, te toca escuchar de Dios para tener éxito. Entonces, cuando nos ha pasado eso, me ha tocado ir a la presencia del Señor. Y lo que el Señor me ha dicho a mí, pídeme sabiduría, porque no todos los territorios son iguales. Por ejemplo, en una ciudad el enemigo se mueve de una manera, en otra de otra manera, en Guayaquil se mueve de otra manera. Entonces, cuando Dios te revela cómo el enemigo se mueve en cada territorio, ahí puedes ser efectivo lidiando con la población de ese sector. Entonces, a lo menos hablo por Guayaquil. Si tú a Guayaquil, nosotros hemos probado ahorita que los enfocamos en un crecimiento sano, donde el mismo poder sana, el mismo poder te puede abrir puertas para negocio, el mismo poder te puede dar una esposa, el mismo poder Dios te lo puede, como la Biblia dice en tercera de Juan 1:2, que si creces en mí, yo te doy salud y te prospero en todas las cosas. Amén. Yo creo en ese Dios de salud y que te prospera. Entonces, cuando tú la gente lo metes en el crecimiento, y eso es algo profético, pero es condicionado, que si la gente hace su parte, va a comenzar a ver su salud, va a haber prosperidad, y lo metes en esa visión, entonces, y comienzan a crecer, y en ese crecimiento comienzan a madurar. Y cuando tú llevas a un nuevo creyente a la madurez, tú lo estás formando como un discípulo, porque la Biblia dice ir a ser discípulo, no a ser creyente. Entonces, cuando ya es discípulo, se vuelve alguien bendecido y de bendición.
Entonces, esa es la estrategia que Dios nos está dando en las sedes que tenemos en Ecuador. ¿Y para qué? No está funcionando, estamos pasito a pasito, nosotros no estamos en competencia con nadie, simplemente estamos haciendo la asignación Enfocados en Cristo. por Así amor, es. porque a mi testimonio, a mí Dios me viene sacando, wow, de un hueco terrible, donde yo experimenté la extremada pobreza, enfermedad, maldiciones, y veo que de un rato a otro me cambia la vida. O sea, como le dije un día al Señor, si tú me bendices en estas áreas de mi vida, yo hice un pacto un día, si tú me bendices en estas áreas de mi vida, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y no importa lo que yo tenga que hacer. Nunca pedí ser cabeza, nunca pedí ser líder. Yo le dije donde tú Solo me pongas. servirte. Pero ya me tocó así. Y en esta nueva temporada, la sabiduría, porque mira, mucha gente logra por fe algo, persevera, pero no sostiene. Y el sostener está en la sabiduría. Entonces hay que pedir sabiduría al Señor y Dios da la estrategia hasta cuando viene el ataque, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo defenderte, cuándo Dios te defiende, porque la cizaña la remueve Dios, no la puede remover el hombre. Entonces hay cosas que solo Dios la puede hacer. Entonces, en un ministerio nosotros tenemos prohibido votar la gente, porque por último, si Dios la saca, Él es el que poda la iglesia. Y cuando he visto que ha podado, comienza a crecer en otras cosas. Entonces la poda siempre va a ser de Dios y eso es inevitable que toda iglesia tiene que enfrentar eso. Pero la cabeza tiene que saber cómo manejarse con eso. Porque si quiere ayudar a Dios o hace ese trabajo por Dios, ahí sí se daña todo. Y hemos tenido que tener mucho cuidado con eso. Y eso es que somos pequeños aún. Pero bueno, la gloria para el Señor hasta el momento. Wow. Poderoso. O sea, yo estoy seguro que va a seguir despuntando. Eso yo lo tengo fe Qué bueno, porque lo recibo. donde está el Gracias. respaldo de Dios, donde hay una visión respaldada por Dios, hay crecimiento. Eso Así creo que está es. más que claro. Me gustó algo que usted dijo y me gustó mucho porque el inteligente sabe qué decir, pero el sabio sabe cuándo decirlo. Así Así es. es. ¿Ya? Entonces, como pastores, como se los decía al principio, ¿no? Debe ser muy difícil Es difícil el eso. tiempo de la poda porque enseñarle a la iglesia, a las ovejas o a los mismos discípulos a amar a alguien, aun cuando no se lo merece humanamente, Es debe ser difícil. muy duro. No es fácil. Porque de pronto yo sé que hay muchos creyentes que se han preguntado, pero ¿por qué el pastor lo aguanta ese, sí o no? Porque a veces queremos hacer justicia desde nuestra humanidad. No nos damos cuenta que muchas veces es mejor aprender a amar a esa persona, aun cuando Así no lo es. merece. Entonces eso nos ayuda a fomentar unidad. Como decía, la unidad evidencia madurez. ¿Algo ibas a decir, Y Milky? no, sabes que algo muy importante que acabas de decir, Cristian, y es que también el saber cómo orar. Por ejemplo, hay momentos donde uno dice, Señor, haz justicia, sé justo. Y no estás dando cuenta de cuando te toque a ti también Dios va a ser justo contigo. Así O es. sea, parece mentira, pero a veces es preferible, Señor, pedir misericordia, porque Esa es la la mismo que persona. tú vas a Esa es la alcanzar llave. para ti mismo. Esa es la llave. O sea, y a mí me tocó vivirlo en Esa es algún la momento de la vida, porque hay momentos donde uno, por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque hay momentos en la vida donde uno, chuta, se cree que está bien en todo. Y llega el momento que, bueno, señora, sea justo y por favor, sea justo. Pero llega el momento que te toca a ti. Chuta, Señor, ten misericordia, pero tú una vez pediste también justicia por alguien. O sea, parece mentira, pero hay que estar en los dos lados. Sabes que hablando de eso, es muy bueno lo que dices porque, o sea, uno como pastor o como líder que vas avanzando, tienes que saber discernir, porque muchas veces dices, no, es que es la poda. Y no, realmente es un cristiano inmaduro, nada Así más. es. O sea, no es cizaña, amén, para que sea podado. Y entonces ahí es que viene la sabiduría. Pero sí hay un momento en los ministerios en los que pasa que tienes una temporada de poda Así y es. te asustas, tal vez estás pasando, alguien que esté viendo este en vivo, está Podcast. pasando por esto, ¿no? Esta temporada de poda que la gente se te empieza a ir y como líder de Casa de Paz o de tu ministerio, también te asustas, ¿no? Como dices, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Será que yo lo hice mal? ¿Será que...? Y a veces no eres tú. Y cuando vas a la presencia de Dios, el Señor te dice, ¿sabes qué? Este tiempo es temporal y esta poda, como dijo el pastor, es parte de lo que yo estoy haciendo. Yo estoy podando. Y luego de esa poda te va a venir el crecimiento. Créelo en el nombre de Jesús, porque ahí es cuando viene a sanear, viene a limpiar y viene a crecer esa planta. Y también yo quisiera decirle a alguien que tal vez va de iglesia en iglesia,
provocando también división. ¿Sí han visto ese tipo de Sí, personas que totalmente. van Hacen tour, así? hacen tour. Ajá. Hacen tour y se conocen todas las iglesias y ninguna le calza. Mira, Ajá. ninguna iglesia es perfecta, ningún líder, ningún pastor es perfecto, ¿sí? Así es. Amén. Pero tienes que saber que tienes que plantarte en una, porque tienes que hacer raíces profundas y en ese lugar vas a crecer para poder dar fruto. Eso de ser islas, no vas a dar fruto si eres isla. Así Tienes es. que estar en unidad. Amén. Así es, wow, poderoso. Yo creo que Dios a alguien le está hablando en esta hermosa noche. Y bueno, ahora yo quiero centrarme también en el tema del poder de la unidad. Ya hablamos Amén. en el tema de lo pastoral, ahora en el tema también del cuerpo. Porque a veces existe en el cuerpo de Cristo la división, el orgullo. Por ejemplo, Fuerte. lideraste, pero llegó otro que no que lo hace mejor que tú, sino que se haga, o sea, intimó más con Dios. O sea, a veces pensamos, la gente piensa, mejor dicho, que los pastores ponen a la gente por posición o porque es más guapo o más guapa. No, lo ponen porque hay una búsqueda por parte de la persona. Y a veces el que llegó después que tú puede ser que lo pongan primerito, no porque sea el mejor, sino porque en él hay un corazón genuino y Dios puso en el corazón de los pastores que esa persona la ponga. Entonces, ¿cómo lidiar con la unidad en medio de un pueblo que a veces hay orgullo, hay celos, contiendas? Yo creo que, perdón que tome la palabra. No, tranquilo, hable No, nomás. yo creo que los pastores, creo que todos han pasado por una etapa donde se han identificado con el papá de David, Ya. donde viene el profeta y presumen al más hermoso, el más bello. Y realmente es cuando uno dice, ay, pero ¿por qué el pastor lo puso a ese? ¿Sí o no? Pero luego viene la parte donde dice, lo vil y menospreciado escogió Dios. Sí. Porque a veces, como decía, yo creo que todos los cristianos, aquí uno que me diga que no, así como cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire el primer piedra", yo creo que todos los cristianos en algún momento pasaron por su etapa donde vivieron una carrera actoral. Es como que eran siempre, Dios le bendiga, pero por dentro había tristeza, no había relación, aún estaban lidiando con algo que no los dejaba soltar. Entonces, yo creo que los pastores aprenden en el camino también, porque yo estoy seguro que de pronto ustedes o algún pastor que está viendo este podcast se identifica y dice, oh, yo me acuerdo cuando puse a Pepito por talentoso. Y el talentoso casi me dividía la iglesia, ¿sí o no? Y luego te das cuenta, el que era perfil bajo termina teniendo un potencial increíble, ¿sí o no? Porque los pastores también aprenden, o sea, en el camino creo que ustedes fueron madurando, de Así pronto es. ahora hacen cosas que antes de pronto no las hacían, o de pronto ya toman otro tipo de correctivos en situaciones que antes de pronto no sabían cómo manejarla y de pronto, yo estoy seguro, y yo quiero que usted me lo responda, pastor, en algún momento fue herido por algún congregante que usted no se lo esperaba. A corazón abierto, dígalo. Corazón abierto, Sí. no de nombres. Sí, sí, sí. Pero, a ver, cuando la gente te hiere, porque hay veces que tú ves el don, el talento, tú ves el potencial, pero también puedes ver como que no permite dejarse ayudar y quiere salirse a su estilo, ¿no? Ujú. Entonces, he creído por gente como Dios me lo ha mostrado, y sí, sí me ha herido, porque no permite, como dice la palabra, que por los frutos los conoceréis. Entonces no, se ve todo bonito el árbol, pero no arroja fruto. Entonces a veces uno como que se decepciona, pero sin embargo uno no puede juzgar. Pero para esos temas, yo siempre le recomiendo a los pastores y hemos aprendido que más vale coger a alguien disponible, aunque no tenga talento, más bien impartirle, activarle y adiestrarlo. Y ese sí va a dar fruto. Amén. Por eso que entonces cuando tú quieres fomentar la unidad en el ministerio, pero te encuentras el uno por aquí, el otro por acá, mejor es mostrarle la visión de claro. Mire, ves, la visión es esta, en tanto tiempo usted sale esto, y si usted da los frutos conforme a la visión, y si el uno va más rápido o más lento, ya depende de la persona. Claro. Porque hay gente que puede terminar la universidad secularmente en 5 años para estudiar de ingeniería y otros se demoran 15. Y pareciera que han estudiado 3, pero es la misma. Entonces, uno decide. Entonces, en ese aceleramiento, ahí es cuando viene la promoción. El que se compromete y está disponible y no anda cuestionando, ese se acelera. Amén. Y la unidad es una de las características del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que al Espíritu Santo investirlo en el cuerpo de Cristo para que haya ese respaldo de Dios. No es fácil.
Y como quería tocar algo contigo, la misericordia tiene un Ujú, poder increíble, Así es. porque nosotros como seres humanos podemos fallar. Ujú, Y esa falla tiene una consecuencia negativa que nos puede perseguir. Así es. Pero si tú todos los días clamas por misericordia, misericordia, llega un punto que Dios la disipa. O puede ser hasta un juicio que te persigue, pero Dios, porque tú estás con ese corazón humillado, clamando por misericordia, llega un punto que ese juicio, Dios dice, no, no va más, Ujú, calla al diablo, calla a todo el ujú, mundo y te absuelta Sí. y te hace libre y ¡pah! Viene la temporada que tú estabas buscando. Entonces, aquí la clave es siempre clamar por nuevas misericordias, Amén. meter a la gente a la visión, amén, y también trabajamos en unidad con mi esposa. Por ejemplo, hay una unción apostólica sobrevivida que tiene un defecto que yo creo por todo el mundo, pero acá hay una unción profética que discierne, que no cree por todo el mundo porque hay un filtro. Entonces Claro. yo mejor prefiero trabajar, vea, De al cuando lado. pase por su filtro, me lo envía para acá. Mientras no pase por su filtro, allá quédense. Entonces dividimos el trabajo para poder sostener Así es. y así mismo balancear el cuerpo. Pero el ministerio más difícil es el pastor, porque el pastor tiene que amar, proteger, cuidar. A pesar de. Ese es el ministerio más difícil y mi respeto, que a nosotros nos ha costado entrar, amar hasta el final, Ah, creer hasta el final y sin ofenderte, porque si tú caes en falta de perdón y no estás y no tienes revelación cómo opera el enemigo en las enfermedades, un cáncer te puede matar, Así es. porque la mayoría de los cánceres vienen a través de una falta de perdón. Así Wow, es. tremendo. Número uno, eso. las estadísticas dicen que la falta de perdón, los cánceres la mayoría es por la falta de perdón o aquellos que han estado en brujerías. Wow. Entonces, Tremendo. eso de allí, el diablo te mata vivo. Por eso cuando nosotros vemos a gente que tiene cáncer, le ministramos en esas dos áreas y comienzan a ser libres rápido. Sanos. Pero también la restauración es otro proceso. Entonces, todo lo que es ministerio es difícil, pero hay que estar escuchando del Señor y Él lo hace simple. Amén. Entonces, es lo que les puedo indicar. Pero qué lindo es como que tomar tus elementos y los tuyos y los que han hablado, porque por ejemplo tú decías, se comete errores como pastores o como líderes o como ministros de Dios, pues por supuesto que sí. Claro. Y es verdad, tenemos que enmendar y corregir aquellos errores, pero ir a la presencia de Dios y pedir misericordia por los errores que cometiste no, tú total. con las personas es tan indispensable Amén. para que tú tengas de nuevo una nueva favor, una nueva gracia en tu vida Amén. y que incluso cuando pides misericordia por ti, por los demás, por los que heriste y por los que te hirieron, el Señor renova tus fuerzas, el Señor renova y no te sales de la iglesia, no te sales del llamado, a pesar de las traiciones, de las heridas, de las divisiones que quieran venir, no te sales. Te quedas ahí plantado porque sabes que esto no es para matarte, sino para hacerte más fuerte. Amén. Wow. Totalmente. Realmente yo creo mucho en esta oración de la misericordia, porque dice la Biblia que con la vara que mides serás medido. Entonces, si tú pides misericordia por tu hermano, por la situación de tu hermano, por la situación que viven los de tu alrededor, así mismo acontecerá contigo cuando estés en la misma situación o algo peor. Dios va a tener misericordia porque mi hija fue tan misericordiosa con los demás. Así como yo he sido con ella, también lo voy a hacer con ella. Entonces yo creo que es importante poder tener ese corazón, el corazón que tiene Jesús. Imagínate si Jesús guardara resentimiento con nosotros o dejara de usarnos por todo lo que hacemos a diario. Estuviéramos descalificados de todo, estuviéramos ya en el infierno. Sin embargo, es tanto su amor, su gracia y su misericordia que nos tiene aquí. A pesar que hemos fallado tanto, nos quiere usar con poder. Ahora, es importante poder entender y dejar claro al público televidente que nos está mirando que el poder de la unidad es necesario. Si usted quiere un avivamiento en su iglesia, si usted quiere un avivamiento en su país, si usted quiere pues milagros que se desaten, es importante poder no solamente estar unidos, sino estar unánimes. Cuando el pueblo comenzó a hablar en lenguas, dice que estaban no solo unidos, no unánimes. Y aconteció que comenzaron a hablar en lenguas. Cuando Pedro estaba encarcelado, dice la Biblia que el pueblo, la iglesia comenzó a unirse, a orar y las cadenas fueron rotas a causa del poder de la unidad. Y hoy en la mañana justo estaba leyendo Efesios 2, cuando Pablo indicaba que Jesús dio su vida en la cruz por amor a nosotros, pero cuando él dio su vida en la cruz, lo hizo también para que ya el pueblo no esté
esté dividido, sino que florezca la unidad en el pueblo y podamos ser una sola familia, familia de Dios, lo dice claramente. Entonces, yo creo que Dios es muy intencional al momento de fomentar la unidad y creo que cuando vemos que hay frutos de unidad, vemos milagros, vemos grandes avivamientos. Amén. Por ejemplo, para responder tu pregunta, lo importante que he aprendido yo para fomentar unidad. Nuestra iglesia es bien unida, la gloria para el Señor. Sí. Son bien hijos que nos ha dado el Señor, pero son 4 pilares. Primero, la misericordia. Segundo, sabiduría. Tercero, una visión. Y lo profético. Porque lo profético genuino recuerda que trae el temor de Dios a la iglesia. Así es. Amén. No solamente un pedacito del futuro en el ahora, no, trae el temor de Dios. Así es. Entonces esos son los 4 pilares para mantener el cuerpo de Cristo en unidad. Amén. O sea, cuidado, se malinterpreta, con lo que a veces aparece un erudito y dice, lo que estás diciendo no es Biblia. Ya, dígalo. Pero a veces hay frutos de decisiones. Por Sí. ejemplo, la religión sin relación causa división. Así es. Entonces, la religión te da como frutos, ¿qué te puedo decir? Contienda, divisiones. Es el fruto de la religión. Ujú. Pero la relación trae humildad, trae dominio Así propio, es. trae paz, trae Es amor. que para pedir misericordia tienes que ser humilde. Ajá. Así es. Entonces, yo sí estoy seguro que, o sea, el secreto, la Biblia describe la primera problemática, decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Ya, y la gente iba direccionada a otra cosa, o sea, iba como que, no, yo soy de la pastora. No, a mí me cae mejor el pastor como que cuando me porto mal, él siempre me abraza, y la pastora es más dura. ¿Sí o no? Suele pasar, es como Sí, que sí, creas puede una pasar. división y como que no, me cae bien más el pastor como que me gusta más como predica. Y se crean esas divisiones, pero es por falta de relación. Así Porque es. cuando hay relación, yo estoy seguro que mi enfoque siempre va a ser Cristo. Por eso Amén. decía, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Porque para poner los ojos en Jesús debe haber algo, debe haber un fuego en mí. Cuando ese fuego se apaga, cambia mi motivación. Así Ya es. mi motivación es que me vean. Por eso es que vuelvo a recalcar el ejemplo de Luzbel. O sea, cuando él dejó de entender que la oración era para el Padre y la usó para sí mismo, se corrompió. Así Así es. es. Entonces, la relación me lleva a entender por quién estoy, por quién camino, por quién avanzo. Pero Es cuando importantísimo eso. cuando no hay relación, Superimportante. automáticamente hay religión. La religión yo quiero que me vean a mí, ¿Usted ha no a visto, Jesús. usted ha visto esas iglesias que cuando el pastor no está, no va nadie? Ajá. Y cuando el pastor está, va todo el mundo. Ajá, va todo el mundo. En la visión de nuestro ministerio hemos cortado eso de raíz. Muy bien. Puede estar, yo puedo estar fuera del país o los dos podemos estar y damos a alguien en la iglesia, igual la gente Se se tiene que congrega. llenar Tiene porque que- la visión está en Cristo Está en Jesús. Cristo. Así Amén, es. así es. Eso es lo importante, que su ADN como pastores corra. Corra. Siempre haya, ¿cómo se dice? Por ejemplo, cuando Moisés dejó de liderar, hubo un Josué que lo relevó. Claro. ¿Por qué? Porque fue su discípulo quien corrió Sí. la visión. Entonces, ADN el tiene. ADN, exacto, espiritual. O sea, existe el ADN como familia, que Así es. tenemos el mismo apellido, pero también existe el ADN ADN espiritual, espiritual. porque ustedes como pastores tienen su hijo e hija espiritual, que cuando los escuchan es como escuchar a los pastores. Así es. O sea, Amén. eso es importantísimo poder correr la visión. Y eso está en la visión. En Así capturar el ADN. Wow, maravilloso, pastor. Ya estamos llegando al final de este podcast. Ya para que el Son muy productor- buenos, El entretenidos. productor me está mirando con las intensas, pero qué Sí. lindo. Qué Tienes que lindo. morir, ¿ah? No, mentira. Quedamos de largo. No, qué lindo haber compartido con usted. Yo creo que este es un tema que no solo nos ha edificado a Y nosotros. si soy sincero, le hemos hablado de un punto de experiencia. Wow. No de conocimiento. Se siente, de se siente. experiencia. Es duro llevar ministerio. Claro, es que la verdad que la mayoría de pastores que hemos tenido aquí sí se siente la carga. Sí. No la carga mala, es una carga obviamente espiritual De Dios. buena. Yo sí le he dicho, lo he conversado con él, le he dicho, qué difícil es ser pastor. El pastor no se puede resentir, el Claro. pastor no se puede apartar, el pastor no puede dejar de No, levantarse tiene en que la ser madrugada fuerte. a orar. O sea, el ministerio se construye, por eso hay muchas anécdotas e historias reales de gente que ha dicho, ay, no voy a hacer iglesia porque quiero hacer plata. Y luego no les dura ni una semana y no les va No, nadie, no. Se o los derrumba que le eso. fueron se derrumba. Por el enfoque incorrecto. Porque claro, pero cuando la presencia te sostiene, se ve. Así es. Amén. Cuando la presencia está, se ve y Dios respalda. Dios respalda visiones que tienen presencia. Amén. Porque si no, ¿para qué hacemos iglesia? Es lo que siempre nos han dicho nuestros pastores. O sea, nosotros hacemos iglesia porque entendemos qué es lo que Jesús quiere y es Así que es. formar discípulos.
Así Amén. es. Y así para es. formar discípulos, la herramienta principal es la presencia. Si no hay Amén. presencia, Si no hay presencia, hay no hay nada. religión y la religión produce división. Así es, decía Amén. Moisés, si tu presencia no va conmigo, prefiero no ir. Y Yo creo no que, voy a ningún lugar. y yo creo que eso, ese es el anhelo de cada uno de nosotros los que Amén, estemos así aquí. es. Cuando a mí me toca armar algún proyecto, seguir algo en el ministerio, yo le digo, Señor, si tu presencia no está conmigo, que se deshaga, que no funcione, que dile a los pastores que no, pongan el sentir, pero es preferible, porque es que sabemos que sin Dios no somos nada. Y yo quiero cerrar para que los pastores ya cierren también su intervención. Y motivo a la gente que huya de los aplausos. Amén. Cuando tú huyes de los aplausos, tú mantienes tu cabeza y te enfocas, sabes en qué eres. Así O es. sea, yo lo puedo decir desde mi experiencia. Yo pasé por una etapa de inmadurez en donde a mí, cuando predicaba y la gente me decía, ¡ay, sí, qué lindo cómo predicas tú! Yo quisiera ser como tú. Eso como que te toca aquí, pues no. El ego, Y tu ¿no? humanidad. Pero luego ya cuando entiendes el que no eres tú, es Dios. Así Y lo es. haces para Él. O sea, si venga alguien y te diga, oye, hermano, tú eres increíble. Gloria a tú-". Dios. La gloria es de Dios. no más. Y no como falsa humildad, sino porque es que de verdad, si yo no le huyo, uno como cristiano no le huye a los aplausos o no le huye a la vanagloria, tarde o temprano terminas destruido. No, y sabes que Christine de Clario, no sé si alguna vez escucharon un testimonio, y rapidito, ella decía que cuando ella salía a cantar, la gente estaba afuera esperándola para tomarle fotos y todo, y la gente era una adulación, Christine, Wow. que cantas hermoso, pero ella siempre decía, la gloria sea para el Señor, pero ella decía esto, cuando yo lo decía, no lo sentía, pero yo me autoeducaba diciéndolo, yo recordándome que la gloria era para el Señor. Dice que ella cuando lo decía, no se lo decía a la gente, se lo decía para ella Para ella misma, misma. porque la carne humanamente es como que, wow, sí, canté hermoso el concierto, la gente se llenó, pero uno tiene que autoeducarse diciendo que la gloria sea para el Señor, porque a veces humanamente uno como que, pero ya tienes que, pies a Yes. tierra. Ujú. Bueno, mis queridos pastores, ha sido un hermoso tema que hemos tocado. Me gustaría que para finalizar este podcast y antes de dar un gran anuncio que se viene el 24 de enero, me gustaría que ustedes puedan darle una palabra al público que los está mirando. Yo sé que hay una palabra profética Amén, que así es. alguien necesita escucharla en esta noche. Entonces, una palabra que Dios haya puesto en su corazón en esta noche para poder transmitir e impartir al pueblo. Ujú. Cada uno, repito, Sí. un minuto. ¿Puedo empezar ahorita? Sí, díganlo. Bueno, tengo en mi percepción, en el nombre de Jesucristo, en este 2026, hijos de pastores a través de lo profético van a tener esa identidad de Cristo y se va a ir ese problema de tu hogar, pastor. Dios mismo le va a hablar, Dios mismo se le va a revelar y le va a dar su sello de identidad y crecerá como tal cual tú has orado con esa promesa. Mi casa y yo le servirá a Jesús, sucederá en tu familia y declaro en el nombre de Jesús que en este año, si lo crees, Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Tremendo. Yo estoy viendo en cambio planos y proyectos de casas y usted está tal vez dudando acerca de ello. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Mire, ¿sabe qué? Si Dios te lo mostró en sueños, en visiones, te lo habló con un profeta, te lo habló en la palabra de Dios, simplemente créelo. Yo creo que le estoy hablando a alguien que necesita esa palabra de impulso, esa palabra de activación en el nombre de Jesús y declaramos que este año tienes ese proyecto, ese plan en funcionamiento para la gloria del Señor. Wow, amén, Amén. amén, amén. Tremendo. Yo creo esa palabra Arrebato profética es más, la también. cojo para mí misma. Amén. Yo también la Amén. arrebato, la arrebato. Qué hermosa palabra, mis pastores. De verdad que siento algo muy lindo en mi corazón. Qué lindo haberlos conocido. Y bueno, Gloria a gracias Dios. también a todos los que se pudieron conectar. Y hay un anuncio importante. Si usted ¡Se viene! quisiera ver en acción a estos dos grandes ministros del Señor y por supuesto también se viene alguien más, pues yo le quiero invitar a que pueda ser parte de un evento maravilloso. El sábado 24 de enero se viene el apóstol y profeta Nelson Chávez. Este evento se titula Códigos Proféticos Proféticos y y Financieros. Pastores, rapidito, coméntenme un poco de ese evento. Este evento va a traer impartición, activación en la parte financiera y va a abrir promesas, va a abrir caminos con objetivos precisos y claros para el Señor. No falte Jesucristo, ese mismo poder que sana, te va a levantar en esa área financiera a toda tu familia y a tu ministerio, que Ujú. necesitas
para expandirte, porque 20, 26 años de multiplicación y conexiones divinas. Amén. Estamos conectados con mi iglesia. Mi iglesia también, 2026 años. Mi pastor, un número, una red social donde pueden escribir para contactar los eventos, mi pastora, las Sí. entradas, perdón. Pueden contactarnos al 0999-292487 o en nuestro Instagram también Sobrenatural El Rey Jesús. Ahí con mucho gusto les estaremos dando la información completa. El apóstol Nelson Chávez se mueve mucho en palabras de ciencia, nombres, apellidos, direcciones. Ese tipo de apóstol vamos a traer, que es nuestro amigo de la casa. Así que vengan, estamos invitando a pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Si usted es un hombre de negocio, usted tiene que estar ahí. Wow. Sea bienvenido desde ya. Amén. Amén. Bueno, sabemos que va a ser un tiempo increíble. Es importante los tiempos de formación. Si a veces, cuando no teníamos a Cristo, gastábamos para una entrada, yo lo puedo decir, yo he visto gente que se ha desesperado por ir a un concierto secular y no les importa gastar, ¿sí o no? Y no te beneficia 100, $150, quieren estar ahí cerquita en la VIP para ver el sudor del cantante. Pues haga esta inversión porque vi que tienen entradas VIP, ¿verdad? Sí. Y entradas generales, así que si usted quiere estar en primera fila o sea, Dios Recibir. habla como quiere, pero si usted Así quiere es. estar ahí para recibir, créeme que Dios no va a dejar pasar desapercibido esa acción de fe que hace usted de invertir un poquito más y estar adelante. Así Y la que no se lo donación puede es un perder. precio muy módico e inclusive tenemos una promoción hasta el 18 de enero. Aprovéchela. Wow, wow. O sea, va a ser un tiempo poderoso donde usted va a ser impartido en su vida financiera. Amén, Si así usted ha es. estado teniendo problemas financieros, donde usted dice, ya mis finanzas no van para más, lleve papeles para que la gente, para que ese profeta pueda activarlo y pueda, pues, haya un tiempo de reactivación, hay un tiempo de cuando vas a reconquistar nuevamente lo que perdiste. Amén. De restitución, va a haber un Amén, tiempo de así es. restitución. 20, 26 de restitución. Amén. Amén, 2026, así es. tiempo de restitución. Así que está cordialmente invitado. 24 de enero, sábado 24 de enero, se viene un tiempo poderoso para su vida. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales, pastores? Sobrenatural El Rey Jesús. Sobrenatural, En Instagram. el Rey Jesús. En Instagram está. En TikTok también. Y en TikTok también. Se va a publicar un video dando toda la información donde va a ser todo. Así que, por favor, en este momento comienza a seguirlos en Instagram y TikTok. Sobrenatural, El Rey Jesús. el Rey Jesús. Mis pastores, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, Honrados esto- de tenerlos, ¿ah? así Para la es. gloria La para el honra es Señor. para nosotros. Lo cerramos así como solemos hacer. Como solemos A la hacer. cuenta de 3, 2, 1. Decimos, fue Corazón Podcast, Todos lo dicen al decimos mismo Corazón tiempo, ¿les Podcast. parece? Ok. Decimos a la cuenta de 3, 2, 1 y esto fue Corazón Podcast. Podcast. Y sobre todo, ámense unos a otros.